Bien, buenas tardes con todos. Se les agradece su espera. Ya siendo las 4:07 de la tarde, vamos a dar por iniciada la reunión de capacitación, la cual es denominada Nutrición Animal y Elaboración de Dietas Funcionales. Esta capacitación se encuentra dentro del marco del proyecto Transferencia Tecnológica en Biotecnología Molecular y Potenciamiento de Capacidades orientada a la actividad productiva piscícola de tilapia en la macrorregión norte. Estas capacitaciones llegan gracias a la alianza estratégica conformada por Incabiotec, Genética y la Sociedad Nacional de Acuicultura, con el apoyo del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Agricultura, PENIP. El día de hoy nos acompañan la magíster en biotecnología e ingeniera pesquera de profesión, Odalys Epifanía Toledo Valdivieso, y el magíster, también ingeniero pesquero de profesión, Adrián Edu Satán Valdivieso, ambos con especialistas en nutrición y en elaboración de dietas funcionales en probióticos. Por favor, Odalys, si puedes compartir tu pantalla. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿se puede ver? Sí, sí se ve, Odalys, sí se ve. Sí, sí se ve. Gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, gracias por la presentación, Jorge. Voy a presentar ahora el tema de nutrición animal y elaboración de dietas. Bueno, un poco empezando por la introducción. Podemos observar en la gráfica de la parte izquierda el crecimiento de la población en el tiempo, ¿no? Desde el año 1750 hasta los años 2100, indicando un crecimiento de manera exponencial a partir de los años 50. Actualmente nosotros somos aproximadamente 8 billones de habitantes, de los cuales se estima que en el 2050 seremos aproximadamente unos 10 billones de habitantes. Debido a este crecimiento que tenemos, la FAO estima que en el año 2050 el consumo de proteína animal aumentaría entre el 50 y 70%, por lo que vamos a necesitar producir aproximadamente el 56% de alimento para poder abastecer a toda la población. Entonces, la acuicultura sería una de las fuentes que nos podría proveer de esta proteína animal. Entonces, viendo la situación actual de la acuicultura mundial, podemos ver en el cuadro, en la gráfica de la izquierda, que la producción mundial de la acuicultura ya sobrepasó a la producción mundial de la pesca por captura. Y esta producción de la pesca se mantiene en el tiempo. Esto puede ser debido a factores como los eventos del Niño o también por la sobreexplotación de los recursos acuáticos. Mientras, como ya expliqué, la acuicultura va en crecimiento, estimándose que en los años 2030 llegaría a producir aproximadamente unos 200 millones de toneladas. Sin embargo, puede tener factores limitantes debido a que la acuicultura va a necesitar de alimentos balanceados para su desarrollo. Entonces, uno de los insumos principales para los alimentos es la producción de harina de pescado. Como vemos en la gráfica de la parte derecha, la producción mundial de la harina de pescado
presenta inestabilidad en el tiempo, ¿no? Presentando unos picos como una depreciación. Como podemos observar en los últimos años, tiene un ligero crecimiento, pero no es tan significativo. Esto que nos conlleva a que la disponibilidad de este insumo sea escaso y también que los costos aumenten. Es por eso que se busca nuevos insumos que puedan sustituir parcialmente este insumo importante, ¿no? Como, por ejemplo, ahora último es muy estudiado los insumos o las harinas a base de insectos, como es la mosca soldado, o también otros insumos, por ejemplo, otras fuentes de vegetales, o también ensilados. Bueno, entonces la acuicultura cumple un papel esencial en la seguridad alimentaria mundial y para su desarrollo se basa de 4 pilares, ¿no?, importantes. Entre ellos tenemos a la genética, que busca especies con características importantes para la reproducción, la producción, para que pueda convertir mejor los alimentos y también, bueno, y como resistentes a ciertos patógenos. Y esto se puede dar gracias a herramientas por selección asistida o también por herramientas moleculares, como CRISPR-Cas o también marcadores moleculares, que después podemos ver. Luego, otro pilar importante es la sanidad. En este pilar se busca la prevención y el tratamiento a contra enfermedades, ya sea, por ejemplo, una vacunación o un monitoreo constante, o también se le puede adicionar de probióticos que ayuden a que mejore la inmunidad del pez. Luego está el manejo. El manejo es la parte de la administración de los recursos. Se basa más que todo para ver la parte productiva. Por ejemplo, para controlar los parámetros de calidad de agua, así como los manejos de la semilla, los reproductores y también para ver las densidades. Y por último, la nutrición, que es la mayor influencia en los costos de producción, que están entre el 50 y 70%. Entonces, para ver un poco de la nutrición, vamos a ver unos cuantos conceptos básicos. Entonces, tenemos que ver qué es alimentación. Alimentación es la acción de suministrar energía metabolizable y materia prima a los organismos. ¿Y qué es la nutrición? Son procesos involuntarios autónomos de la utilización de estos nutrientes en el organismo para convertirse en energía y cumplir sus funciones vitales. Los procesos involuntarios incluyen la digestión, la asimilación y la absorción de estos nutrientes para que el organismo pueda convertirlos y pueda cumplir sus funciones para su mantenimiento, el crecimiento, producción y reproducción. Entonces, la alimentación y la nutrición son dos procesos que se relacionan entre sí. Entonces, por lo tanto, un pez bien alimentado puede estar malnutrido o no tener una correcta nutrición, debido a que el alimento no pueda llegar a tener los nutrientes que el pez necesita. Ahora, como dije, ¿qué es lo que necesitan los peces? Son nutrientes. Estos nutrientes son constituyentes que conforman un alimento, como son las proteínas, las grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales y entre otros. Y el alimento es todo material sólido o líquido por medio del cual el ser vivo satisface sus requerimientos nutricionales. Es decir, el alimento es el medio a través del cual se realiza la transferencia de estos nutrientes para el cuerpo del pez. Entonces, vamos a hablar sobre los requerimientos nutricionales. ¿Qué son? Es un conjunto de valores de referencia de ingesta, de energía y de los diferentes nutrientes, considerados óptimos para mantener un buen estado de salud y prevenir la aparición de enfermedades. Estos se dividen en dos grupos, los macromoléculas o macronutrientes y los micronutrientes.
Los macronutrientes se basan más que todo en las proteínas, los lípidos y los carbohidratos, mientras que los micronutrientes en vitaminas y minerales. Bueno, entonces vamos a hablar de las proteínas, que son péptidos de elevado peso molecular que están formados por aminoácidos. Estos aminoácidos se caracterizan por tener un átomo en el centro que está unido a un grupo amino y a un grupo carboxilo. Y se diferencian porque tienen un tercer grupo, que es el radical. Entonces, entre aminoácidos se unen a través de enlaces peptídicos y van a formar las proteínas. El pez, entonces, necesita estas proteínas para que pueda reponer sus tejidos desgastados, que sirve como mantenimiento, o como formación de nuevos tejidos para su crecimiento, así también como constituyentes de hormonas, enzimas, anticuerpos, hemoglobina, y entre otros. Y también como procesos metabólicos. Además, el mejor desempeño productivo está determinado por el contenido de aminoácidos, que son los que finalmente se van a depositar en los tejidos. Entre estos aminoácidos, también hay unos aminoácidos esenciales que deben ser administrados en la dieta, debido a que el pez no lo puede sintetizar. Entonces, entre esos tenemos 10 aminoácidos, de los cuales 3 son los más críticos, como son la arginina, la lisina, la metionina. Ahora, un exceso de aminoácidos o proteínas en la dieta, ¿qué nos puede generar? Daño en el hígado o mayor excreción de amonio. Esta excreción de amonio se da porque las proteínas que se suministran a través del alimento se degradan estos productos a través del metabolismo y van a desprender amonio, lo que conllevaría a una contaminación de forma masiva en el medio acuático del pez. Otro punto es el aumento en costos. Por ejemplo, se puede apreciar en esta gráfica, de la parte derecha de abajo, el nivel de proteína en la dieta con la respuesta del crecimiento. Entonces, si yo administro una dieta con un nivel de proteína del 35%, este organismo va a llegar a su máxima respuesta de crecimiento, ¿no? Entonces, si yo les sigo administrando una dieta, pero con mayor porcentaje de proteína, ya no va a aumentar, ya no va a crecer, sino va a mantenerse. Entonces, ahí nosotros estaríamos perdiendo dinero por los costos, porque estaríamos dándole un alimento que no va a aprovechar esos nutrientes. Y caso contrario, si suministramos menor cantidad de aminoácidos o proteínas, nos conlleva a un retardo en el crecimiento. Los lípidos. Los lípidos comprenden un grupo variado de compuestos orgánicos, como es el carbono, hidrógeno y oxígeno. Son largas cadenas hidrocarbonadas compuestas por un grupo carboxilo. Estos son insolubles en agua, pero son solubles en solventes orgánicos como el éter, el cloroformo, etc. En la alimentación para los peces tienen principalmente dos funciones. Es como recurso de energía metabólica inmediata y como recurso de ácidos grasos esenciales. Estos ácidos grasos esenciales, como se explicó en otra parte de los aminoácidos esenciales, se tienen que suministrar en el alimento ya que el pez no lo puede sintetizar. Ahora, entre estos ácidos grasos esenciales tenemos a los ácidos linolénicos y los ácidos linoleicos. Estos, a su vez, son ácidos grasos que son precursores de otros ácidos grasos muy importantes para el crecimiento y la energía de los peces. Es como el EPA y el DHA, que son muy ricos en omega 3 y omega 6. Además, otras funciones que tienen los lípidos son de precursores de hormonas, participan en la absorción de vitaminas liposolubles como es la vitamina A, la D y la E. También son componentes de la membrana celular y del desarrollo sexual. Ahora, si yo
a una dieta le suministro mayor cantidad de lípidos, eso conlleva que tenga una dieta calórica, ¿no? Con exceso de energía. Este exceso de energía se va a almacenar en forma de grasa visceral en el pez, lo que puede dañar a sus órganos internos. Además, también tenemos que tener cuidado, ya que se puede, si, como dije, le agregamos demasiada grasa al alimento, puede ocasionar las pérdidas de sus propiedades nutritivas y se puede ranciar muy rápido. Y si le suministramos al pez este alimento, puede provocar intoxicación. Bueno, ahora los carbohidratos son conocidos como hidratos de carbono o azúcares. Se clasifican son los monosacáridos, que son la glucosa, los disacáridos, la sacarosa, la lactosa, y los polisacáridos, que es el almidón, celulosa, glucógeno y quitina. Estos sirven como fuente económica de energía dietética y también es empleado como un ligante que ayuda para compactar la mezcla de los insumos, ¿no? Y el más utilizado es el almidón. Además de ciertas fuentes de carbohidrato que sirven como constituyentes dietéticos que aumentan la palatabilidad del alimento. Ahora, las vitaminas. Las vitaminas son compuestos orgánicos de bajo peso molecular que son requeridas en cantidades mínimas. Son esenciales para lograr un crecimiento óptimo, una mejora de la salud y de la reproducción de los peces. Además que actúan como cofactores enzimáticos que ayudan a las enzimas en sus procesos catalíticos, ya sea para la síntesis de aminoácidos, de proteínas o de ácidos grasos. Estos se dividen en dos grupos principales, las vitaminas hidrosolubles y las liposolubles. Entre las vitaminas liposolubles tenemos a la vitamina A, D, E y K. Estas vitaminas liposolubles se absorben en el tracto gastrointestinal con la presencia de grasa y pueden ser almacenadas en las reservas lipídicas corporales, siempre y cuando la ingesta en la dieta exceda las demandas metabólicas. Es decir, se pueden acumular las vitaminas liposolubles en el cuerpo y esto hace que se produzca una condición de toxicidad denominada la hipervitaminosis. Por lo contrario, las vitaminas hidrosolubles no son almacenadas en cantidades significativas en el tejido del pez, ¿no? Entonces, las reservas corporales son rápidamente agotadas. Los minerales son elementos químicos inorgánicos, constituyen los tejidos óseos, como huesos y espinas, y también los tejidos blandos. Son componentes activadores de enzimas y hormonas. Participan en el mantenimiento de la presión osmótica y además regulan el intercambio de agua y solutos dentro del cuerpo del animal. Entre ellos tenemos también dos grupos, los macrominerales y los minerales traza. En los macrominerales tenemos, por ejemplo, al calcio, al fósforo, al magnesio, al sodio. Entre ellos, por ejemplo, el calcio y el fósforo ayudan en la formación del esqueleto, en la formación de las escamas, de la piel, y también tienen una función muscular. Entre los minerales trazas tenemos al hierro, al manganeso, al cobre, al cobalto, etc. Además, los organismos acuáticos obtienen estos minerales a través del alimento, pero también tienen la alternativa de poder absorberlos directamente del agua a través de las branquias y de la piel. Bueno, acá podemos apreciar un cuadro donde se muestran las funciones de algunas vitaminas y minerales, ¿no? Por ejemplo, las vitaminas B, como la cobalamina, la poridoxina, la niacina, la riboflavina, intervienen en los procesos metabólicos, mientras que la vitamina C, que es el ácido ascórbico, o la vitamina E, el tocoferol, son potentes antioxidantes. En cambio, los minerales como el zinc tienen funciones estructurales y regulatorias. Y el calcio, como ya expliqué, bueno, es más para todo para la parte estructural o
la coagulación y las enzimas. Bueno, entonces nos preguntamos cómo obtienen los nutrientes los peces a través del tracto gastrointestinal, que es el conjunto de órganos involucrados en el proceso digestivo y de la absorción de los nutrientes que proceden del alimento que le suministramos a nuestra especie. Entonces, este tracto gastrointestinal presenta secciones donde cumplen diferentes funciones. El alimento ingresa y es conducido a través de la boca y del esófago hacia el estómago. En el estómago se realiza la digestión, el cual va a fraccionar el alimento en partículas más pequeñas a través de procesos enzimáticos. Luego, estas partículas pequeñas van a pasar al intestino anterior hasta el intestino medio, donde también va a haber una ligera digestión, pero la mayor parte va a ser la absorción de estos nutrientes para que después puedan llegar a ser absorbidos por los enterocitos, llegar al torrente sanguíneo y puedan llegar a cumplir sus funciones. Una de estas es la ganancia de masa muscular. Y en el intestino posterior se da la absorción del agua y la excreción de aquellos nutrientes o compuestos que no han sido absorbidos, y se da en forma de las heces y orina. Entonces, acá podemos observar un corte transversal del intestino que presenta vellosidades, y estas vellosidades presentan células que son denominadas los enterocitos. Estos enterocitos presentan también unas microvellosidades que van a ayudar para la absorción. Bueno, acá en el lumen intestinal están todos los nutrientes, ¿no? Por ejemplo, los carbohidratos van a ser digeridos a través de las enzimas como la amilasa en sus componentes de disacáridos. Estos disacáridos van a ser absorbidos por los enterocitos, y dentro de los enterocitos va a haber una hidrólisis y los va a dejar en sus componentes más simples, ¿no? Como son la glucosa. Lo mismo pasa con las proteínas. Las proteínas, que son polipéptidos, a través de la enzima pepsina van a ser digeridos a dipéptidos o tripéptidos, y estos van a pasar por los enterocitos y luego van a ser hidrolizados también a sus componentes más simples, como los aminoácidos. Y en las grasas, a través de la lipasa, van a ser digeridos y van a ser los componentes como monoglicéridos y ácidos grasos libres. Y luego de acá, estos van a llegar al torrente sanguíneo, el cual después van a ser llevado a todo el cuerpo para que puedan llegar a cumplir las funciones específicas que tienen cada uno. Entonces voy a hablar un poco sobre las características de la tilapia. La tilapia pertenece a la familia Cichlidae del género Oreochromis. Es una especie que habita en aguas tropicales y subtropicales. Además, su hábito alimenticio es omnívoro. Esto quiere decir que tiene una mayor diversidad de alimentos que puede ingerir, como la vegetación, los insectos y organismos acuáticos microscópicos. Lo de los organismos acuáticos microscópicos lo hace a través de las branquioespinas, ya que filtran el agua. Además, aceptan fácilmente los alimentos artificiales o los balanceados. La tilapia, como pueden observar en la imagen, presenta un estómago mediano, y el intestino mide de 7 a 10 veces más que su longitud total. Esto le permite absorber los alimentos de densidades nutricionales donde hay más carbohidratos. Ahora, también las tilapias sintetizan en su tracto gastrointestinal, o en su tracto, digestivo, las enzimas como amilasa y celulosa, que ayudan a la hidrólisis de los carbohidratos.
¿no?, que están contenidos en los alimentos vegetales. Bueno, ahora vamos a ver un poco de la elaboración de dietas balanceadas. Para elaborar una dieta balanceada necesitamos de ciertos insumos que nos aporten todos los nutrientes que necesitan, ¿no? Por ejemplo, insumos proteicos, los insumos energéticos, los ligantes o aglutinantes, el agua, la premezcla y los aditivos. Luego se realiza una formulación que es el cálculo de cada cantidad de estos insumos que debe llevar las dietas balanceadas. Ya va a depender del organismo, de la etapa de la tilapia que se desea alimentar, para luego que pase un proceso de elaboración del alimento balanceado. Este alimento debe tener ciertas características. Como ya se dijo, que cubran las necesidades nutricionales del pez, que es lo principal. Otro, que la humedad que sea menor o igual al 10%, ya que si presenta mucha humedad puede entrar hongos y puede perder su calidad, sus propiedades en calidad, ¿no? Luego también la ausencia de rancidez, que no debe contener mucha grasa. Bueno, también importante es que presente atractabilidad y palatabilidad, es decir, que tenga buen sabor, buen olor, una suma de estímulos que capte la atención del pez. Y también que no presenten factores antinutricionales, ¿no? Eso es importante. Ahora vamos a ver los principios de la formulación de las dietas balanceadas. Bueno, las formulaciones de dietas balanceadas son los que representan el cálculo de nutrientes y energía de los insumos, en una mezcla de insumos para realizar las dietas para los peces. Bueno, entre ellos tenemos a 3 principios. Uno, que es tenemos que saber los requerimientos nutricionales de la tilapia. También, como dije, ver qué etapa es la que se va a realizar la alimentación. 2, la selección de insumos, ya sea por su composición, su digestibilidad y control de calidad. Y por último, ya después de esto ya se puede realizar la formulación que se da a través de diferentes métodos, ¿no? Entonces, los requerimientos nutricionales de la tilapia, en este cuadro podemos observar que el porcentaje de proteínas y lípidos varía de acuerdo a la especie. Perdón, de acuerdo a la etapa de la especie. Entonces, en larvas, el porcentaje de proteína y de lípidos es mayor, con un 45% y de 6 a 12%. Y esto se debe a que la larva necesita desarrollarse y necesita suplir una alta demanda de energía para poder realizar ciertas funciones biológicas y formarse. Entonces, bueno, por eso necesita, como ya dije, mayor cantidad de estos nutrientes. En los alevines ya disminuye un poco el porcentaje de proteína y de lípidos, ya que es para que también sigan en su proceso de desarrollo. Los juveniles y adultos, el porcentaje de proteína y de lípidos ya disminuye más, porque lo que se necesita es que la proteína que se está dando sea la necesaria para que lo pueda aprovechar para su crecimiento y ya no para otros procesos energéticos, ya que eso lo aportaría esa energía a la parte de los lípidos y de las fuentes de carbohidratos. Ahora tenemos que la humedad para todas las etapas están entre el 8 y 10%. Las cenizas, que vienen a ser la composición de minerales y vitaminas, está entre el 0 y 10% para todas las etapas. Y la fibra, que solamente
en las dietas pueden tolerar hasta el 8%, pero se han visto que tienen mejor respuesta hasta un 5% de adición en las dietas. Y bueno, acá en estos dos cuadros se pueden apreciar los requerimientos de aminoácidos esenciales para las tilapias en diferentes fases y los requerimientos de macrominerales y microminerales para las tilapias. Y bueno, ahora la selección de insumos. En la selección de insumos, como ya se dijo, se tiene que ver bien la composición nutricional que tenga cada insumo. Para esto se debe realizar un análisis proximal. O cuando se adquiera este insumo, nos tiene que venir con todo lo que tiene este insumo, ¿no? Entonces, se clasifican en insumos proteicos, que son los que nos van a proporcionar mayor porcentaje de proteína. Entre ellos tenemos a las fuentes de proteína animal, como es la harina de pescado, como ya se explicó al inicio, que es uno de los ingredientes más utilizados, y esto es debido a que que aporta el mayor porcentaje de proteína, como es el 60-70% de proteína bruta. Además contiene los 10 aminoácidos esenciales y es ayuda en la palatabilidad, y en la digestibilidad, es muy digestible. Bueno, otro insumo tenemos a la harina de sangre. La harina de sangre es un producto obtenido por la deshidratación de la sangre de los animales terrestres. Este posee entre un 85 y 90%, va a depender, ¿no?, del origen de dónde provenga el insumo. Pero el problema es que es muy deficiente con los aminoácidos esenciales que requiere la dieta y presenta también baja palatabilidad. Otro insumo tenemos a la harina de pluma, que es un subproducto que se elabora a través de la trituración de las plumas de aves. Puede llegar a tener hasta un 80-85% de proteína bruta, pero también va a presentar baja palatabilidad. Y esta harina tiene que ser restringida para que esto es debido a que el pez va a necesitar mayor energía para poder digerir estas proteínas. Entonces hay una restricción para este insumo. Y otro también que utilizan es el ensilado de pescado. Ahora, como fuentes de proteína vegetal, tenemos a la torta de soya, que es el más utilizado debido a su composición proteica y también porque es una fuente barata de energía. Ahora también tenemos a la harina de maíz, que esta harina de maíz sí nos aporta solo un 9% de proteína. Bueno, la harina de soya, que nos aporta entre el 40 y 50% de proteína, pero la harina de soya tiene que pasar por un tratamiento térmico para que pueda romper unos enlaces que producen toxinas, que estos son factores antinutricionales y que si no pasa por este proceso podría provocar una intoxicación en los peces. Entonces, y tenemos a la harina de trigo. Ahora, los insumos energéticos se dan a través de las fuentes lipídicas y ácidos grasos. Entre los más comunes tenemos el aceite de pescado, que es muy rico en UFA, EPA y DHA. Además, también contiene vitaminas liposolubles como son la vitamina A y la vitamina D. Ahora, después tenemos a los aceites vegetales, que son los aceites de girasol, aceite de palma, aceite de soya,
que se utilizan como segunda fuente de energía para el alimento, ¿no? Pero no contienen estas vitaminas liposolubles. Ahora tenemos los ligantes o aglutinantes, entre ellos está la harina de almidón de yuca, el almidón de maíz y la bentonita. Y tenemos la premezcla y los aditivos como insumos. El premix es una mezcla de vitaminas y minerales, los cuales son micronutrientes importantes para el cuerpo del pez. También tenemos a cloruro de colina, que es una vitamina, es un precursor de neurotransmisores como la acetilcolina. Y también están los antioxidantes, como es el BHT, el BHA, o se puede adicionar también antimicóticos como el fungicida, los esporicidas. Y si faltan en un insumo le falta aminoácidos, se le puede agregar aminoácidos sintéticos como es la L-lisina o el DL-metionina. Aparte, también hay adición de prebióticos o probióticos o extractos vegetales. Bueno, ahora, una vez ya de seleccionar los insumos que necesitamos para elaborar nuestras dietas, ya se procede a realizar la formulación de las dietas, ¿no? Ahora, un grave error que cometemos al formular es tomar valores referenciales, aunque sí ayuda para casos de investigación, pero es mejor saber la composición de cada insumo que estamos utilizando para elaborar una dieta que suministre todos los nutrientes adecuados, ¿no? Entonces, la formulación de las raciones pueden ser parciales o completas, según el ajuste de los nutrientes que vamos a ver, ¿no? Una formulación parcial es cuando se ajusta solo proteínas o energía, también o las dos en ambos casos. En cambio, en la formulación completa se deben ajustar todos los elementos nutricionales, como proteínas, aminoácidos, lípidos, fibra, carbohidratos, energía, vitaminas y minerales. Entonces, mayormente para casos experimentales o de investigación más se realiza la formulación parcial, ¿no? Entonces, hay diversos métodos que se emplean para poder balancear estas dietas. Por ejemplo, el método de prueba y error, también conocido como tanteo, es el más empleado para balancear raciones debido a la facilidad en el planteamiento y la operación. Esta prueba está sujeto a la utilización de pocos insumos y nutrientes. Pero si utilizamos una hoja de cálculo en Excel, por ejemplo, este método nos permite balancear con 10 a 15 alimentos y insumos y ajustar 6 nutrientes. Otro tenemos el cuadrado de Pearson. Es un método de balanceo con base a la proteína bruta en la dieta. Este nos permite mezclar dos insumos que tienen concentraciones nutricionales diferentes para obtener una mezcla con la concentración deseada, ya sea proteína o de energía. Ahora, también está el cuadrado de Pearson modificado, que es utilizado para formular dietas con un número ilimitado de materias primas, pero siempre ahí se va a tener en cuenta las restricciones, ¿no? Una serie de restricciones tales como la composición química del insumo, la digestibilidad, los factores antinutricionales, los factores tóxicos, la disponibilidad, el uso limitado, entre otros. Tenemos también las ecuaciones simultáneas, que emplea el álgebra para el cálculo de las raciones. Y por último, la programación lineal, que es una técnica de optimización, ¿no?, que está destinada a la asignación eficiente de los recursos limitados en actividades conocidas,
para maximizar beneficios o minimizar costos. Esto quiere decir que emplea fuentes disponibles de insumos, pero que sean más económicos y satisfactorios para proporcionar los diferentes nutrientes críticos en las cantidades que se requieran. Eso es también usan a través de software que puedes encontrar, que pueden estar libres o también de costo, ¿no? Bueno, acá como ejemplo podemos ver un estudio que realizaron donde estaban sustituyendo parcialmente la harina de pescado por harina de camote, ¿no? Acá formularon una dieta con un valor de proteína al 40%, los lípidos entre el 11% y de fibra cruda el 3%. Ahora, bueno, acá se puede ver los insumos, la harina de pescado, la harina de camote, la torta de soya, que son los insumos proteicos. También el aceite de pescado que utilizan como fuente de lípidos, de energía. Y acá usaron los antioxidantes y fosfato dicálcico. Bueno, en este estudio lograron determinar que incluyendo la harina de camote en un 10% obtuvieron buenos resultados. Ya si incluían o introducían mayor porcentaje de esta harina de camote, ya no, el crecimiento ya no era el óptimo. Bueno, ahora vamos a ver un poco del procesamiento del alimento balanceado. Entonces, como ya tenemos los cálculos, como ya se realiza los cálculos de la formulación, va a pasar por primero la recepción de las materias primas. Esta recepción va a pasar estas materias primas pasan por una tolva que puede empezar o una balanza para realizar el pesado, ¿no? Donde se van a realizar desde los insumos con mayor cantidad hasta los insumos de menor cantidad, en ese orden. Luego va a pasar por un homogenizado de los insumos mayores. Luego pasa por una molienda. En esta molienda que se busca reducir las partículas para nosotros poder obtener una mezcla homogénea con mejora de la digestibilidad de las partículas pequeñas. Todos estos insumos pasan a un mezclador donde van a realizar la unificación de cada una de las materias que se ha seleccionado. Va a tener un orden. Primero se colocan las materias secas, luego se agregan los ácidos grasos para que genere un poco de humedad. Después se adiciona el agua a una temperatura entre los 30 a 40 grados, que no esté muy caliente porque puede desnaturalizar las proteínas. Entonces, también se tiene que ver en este caso la proporción y el tiempo, porque los ingredientes, por ejemplo, como las vitaminas, los minerales, los antioxidantes, los aglutinantes, van a necesitar un mayor tiempo de mezclado para que su distribución sea homogénea en toda la mezcla. Entonces, para asegurar esta distribución uniforme, se realiza una premezcla de estos ingredientes con el 1 al 5% de la mezcla final. Después, los insumos que ya están mezclados van a pasar por una tolva de alimentación y va a depender de acuerdo a lo que se esté buscando en la presentación, ya sea por un pellet o un alimento extrusado. Entonces puede pasar por la pelletizadora o por el extrusor. Y después va a pasar este alimento va a ir a un secador para que reduzca la cantidad de humedad. Y ahí obtendríamos los alimentos balanceados. Bueno, ahora voy a hablar
poco sobre la aplicación de la biotecnología molecular en la nutrición. Por ejemplo, una de las aplicaciones que se utiliza son los marcadores moleculares que son asociados a la nutrición. Así también hay, por ejemplo, hay marcadores del estado de crecimiento muscular, de la calidad de la carne, también hay sensibles a la composición química de la dieta, así como asimilación y absorción de los nutrientes, que entre ellos tenemos al PEPT1. Entonces, este PEPT1 es una proteína transportadora de péptidos que se ha venido estudiando en peces de importancia comercial, como el salmón, la trucha y la tilapia, como pueden ver acá en esta publicación. Bueno, entonces, ¿qué es el PEPT1? Como ya dije, es un transportador de péptidos intestinal. Pertenece a la familia de los transportadores de soluto y es considerado como un mediador de la absorción de proteína. Su función es responsable de transportar productos de la digestión de la proteína como los péptidos en forma de dipéptidos y tripéptidos, desde el lumen intestinal hacia los enterocitos. Su importancia se da para la asimilación de los nutrientes y el crecimiento animal. Ahora, en esta tabla 1 se puede observar el porcentaje de identidad que comparte entre las secuencias que codifican para este gen, para esta proteína, en diferentes especies como los mamíferos, las aves o los peces. Entonces, el porcentaje de identidad llega hasta, el máximo que tiene es hasta el 68%. Está entre el 58 y 68% de porcentaje de identidad, lo que nos indica que es una proteína altamente conservada. Ahora, en la parte derecha de la gráfica de arriba, podemos ver en qué órgano es donde se expresa más esta proteína. Como se puede ver, presenta una ligera expresión en el riñón y en el vaso, pero en el intestino tiene la mayor expresión. Y en la imagen inferior podemos observar un intestino de un pez y que le han realizado varios cortes para poder determinar en qué sección de todo este intestino es la mayor expresión. Entonces, podemos observar en la figura de abajo, que la B, que en el ciego pilórico, desde el ciego pilórico hasta el intestino medio, es donde, hasta el segmento 5 o 4, es donde presenta la mayor expresión. Y tiene sentido porque es ahí donde se genera la mayor absorción de los nutrientes. Bueno, nosotros al ver esto y vimos que en Paiche no está muy estudiado, decidimos identificar esta proteína porque este estudio se realizó antes de que se secuenciara el genoma completo del Paiche, ¿no? Entonces voy a explicar un poquito de este estudio, que fue la caracterización de la secuencia del gen de la proteína transportadora de péptidos en alevines de Paiche arapaimalligas. Bueno, para hablar un poquito, resumir. Entonces, en el intestino se encuentran los péptidos digeridos en forma de dipéptidos, tripéptidos, los cuales van a ser absorbidos por los enterocitos. En los enterocitos, en la parte de la membrana en borde de cepillo, como pueden ver en
en la imagen derecha, en las microvellosidades, está esta proteína. Esta proteína se encarga de transportar, ¿no? De llevar los dipéptidos y tripéptidos del lumen intestinal hacia los enterocitos. Y estos, a su vez, los van a llevar de la misma manera, sin hidrolizarlos, para que lleguen al torrente sanguíneo y puedan llegar a cumplir sus funciones. Entonces, un poquito de lo que fue los materiales y métodos. Bueno, se caracterizó por la parte genómica. Primero buscamos todas las secuencias de este gen en todos los peces que eran más cercanos al PAICH, para determinar las secuencias que son más conservadas, para luego realizar un diseño de unos primers, unos cebadores degenerados, ¿no? Después se tomó la muestra del intestino de alevines, de Paiche, y se realizó una extracción de ARN. Luego, con la técnica de RT-PCR, se llegó a amplificar esas regiones con los cebadores degenerados, para luego enviarlos a secuenciar. Y la metodología en la parte proteómica, también se realizó extracción de proteínas y se analizó a través del MALDI-TOF-TOF. Ahora, los resultados que obtuvimos fue, este es un esquema de la amplificación de los iniciadores degenerados del PEPT1, ¿no? de todo dónde se encuentran en la secuencia de la proteína del gen. Y acá podemos observar que la amplificación de estos iniciadores, ¿no? Con un pares de base de 697 el tamaño y del tamaño de 914. O sea, me amplificaron 2 juegos de primer. Luego también quisimos ver la detección de esta proteína, este transcripto, en diferentes tejidos. Entonces, realizamos en el vaso, en el hígado, en el intestino, en el riñón, y pudimos ver que se expresó más que todo solo en el intestino, teniendo en el intestino anterior y medio mayor expresión que en el intestino posterior. Bueno, estas secuencias fueron, bueno, estos segmentos fueron secuenciados o mandados a secuenciar, y obtuvimos, como se puede ver, estos 2 fragmentos ya caracterizados, ¿no? De la proteína. Ahora, según Liu 2014, en el PEPT1 es confirmado como un marcador del metabolismo, especialmente de las proteínas. Y también se pudo ver realizamos el porcentaje de similitud de esta secuencia de Paiche frente a otras secuencias del PEPT1 en otras especies. Y se puede ver que tenemos un porcentaje de similitud de aminoácidos al 81% con el Sclerophagus formosus, que es una especie bien cercana al Paiche. Y bueno, después de esto, ya con estos 2 fragmentos secuenciados, ya pudimos nosotros diseñar unos primers específicos para poder después llevar a realizar realizar la secuenciación, la caracterización completa, y también para que nos ayude para poder evaluar en un futuro la expresión de esta proteína cuando le suministremos, o por ejemplo para evaluar dietas que tengan hidrolizados de proteínas, y ver si se expresa mayormente en el pez lo puede absorber más y por ende exprese más esta proteína. Entonces, en este sentido nos ayudaría, ¿no? Como un marcador. Y bueno, por otra parte, los resultados que obtuvimos por MALDI fueron estas, que fueron secuencias de aminoácidos identificadas por MALDI, que nos ayuda como una base de datos que lo tenemos para poder seguir realizando estudios, ¿no? Que nos puedan ayudar, porque
Como digo, antes de que se caracterizara el genoma completo del paiche, nosotros no teníamos, no había, entonces eran los primeros datos que obtuvimos. Entonces, bueno, entonces como conclusión, lo que nos espera de este estudio es que el siguiente paso, como ya dije, sería realizar o tener una experimentación con peces, suministrándoles diferentes dietas y poder evaluar el nivel de expresión que me genere cada dieta, o que me genere la proteína, ¿no? A través de cada dieta para yo poder evaluar si, a través del PEPT1, para poder evaluar si esta dieta es buena, tiene mayor porcentaje de aminoácidos que puedan digerirlos mejor los peces. Entonces, ayudaría como una herramienta complementaria a las pruebas tradicionales que se realizan en la nutrición, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Odalis. Bien, ahora damos pase a Adrián Satán, quien va a complementar la parte de elaboración de dietas funcionales. Si alguno tuviera alguna pregunta, la puede dejar por escrito, que al finalizar la exposición vamos a dar recuento de esta, ¿sí? Muchas gracias. Odalis, si puedes dejar de compartir, por favor. Buenas tardes. A continuación voy a compartirles un poco sobre el uso de aditivos funcionales en la alimentación de tilapia. Para empezar, debemos recordar que la acuicultura en el Perú y en el mundo se encuentra en un rápido crecimiento, intensificando de esta manera la producción acuícola por la necesidad de proteína animal que atraviesa el planeta. Pero esta intensificación de la acuicultura conlleva algunos problemas por cuestiones de estrés de los peces, por sobrepoblación y demasiada densidad, produciendo estrés que al final conlleva a brotes de enfermedades. Muchos productores, para prevenir estas enfermedades, hacen uso de antibióticos, pero desde hace unos cuantos años, muchos especialistas recomiendan disminuir el uso de antibióticos en la industria acuícola, debido a que el uso de antibióticos desmedido puede generar bacterias patógenas resistentes a estos antibióticos. Y por eso cada vez en el mundo hay diversas investigaciones buscando diversas fuentes de aditivos que puedan suplir el uso de estos antibióticos en la acuicultura. Por eso quiero compartirles este pequeño extracto de una charla del año 2016 en el que dice que la búsqueda de alimentos funcionales que mejoran las capacidades digestivas y robustez frente a las enfermedades es un objetivo importante para la industria de alimentos acuícolas. En tal sentido, los aditivos capaces de promover una microbiota intestinal sana y estable tienen el potencial de impactar directamente en la eficiencia digestiva de los peces y resultar en la promoción natural y eficaz del crecimiento. Por otra parte, una mejor salud del intestino
forma una barrera natural contra las infecciones de los patógenos que entran a través del tracto digestivo y aumentan el estado inmunitario general de los peces, lo que conlleva a una mayor resistencia a enfermedades. Siguiendo esta línea, vamos a hablar acerca de algunos aditivos. Comenzamos con los prebióticos. Los prebióticos son fibras no digeribles que aumentan las bacterias intestinales beneficiosas en el huésped. Recordemos que estos prebióticos son no digeribles, solamente están, se podría decir, de paso a través del tracto gastrointestinal, pero cuando realizan este paso, tienen algunas acciones benéficas directamente sobre el rendimiento en el crecimiento, la microbiota intestinal, tolerancia a factores de estrés y la mejora de la respuesta inmune que conlleva resistencias a enfermedades. Acá tenemos algunos ejemplos de prebióticos, el quitosano, que el año pasado, en el año 2020, una investigación acerca del uso de este prebiótico en tilapia, que fue agregado a 4 gramos por kilogramo dentro de la formulación del alimento, tuvo como efecto la mejora del crecimiento de tilapias. Otro prebiótico es, por ejemplo, la inulina, que agregado en 5 gramos por kilogramos dentro de la formulación del alimento, tuvo como beneficio una mejor tasa de conversión alimenticia y una mayor resistencia contra aeromonas hidrófilas. Si tenemos una mejor tasa de conversión, significa que estamos reduciendo gastos en alimentación. Algunos otros ejemplos de prebióticos son la oligofructuosa y el beta-glucano. Otro aditivo importante son los ácidos orgánicos, que son compuestos orgánicos de cadena corta con uno o más grupos carboxilos. Estos ácidos orgánicos se producen a través de la fermentación microbiana de carbohidratos por diversas especies bacterianas bajo diferentes vías y condiciones metabólicas. Algunos ejemplos de estos ácidos es el ácido cítrico, que en una investigación en el año 2009, agregado a 10 gramos por kilogramo en la formulación del alimento, aumentó actividades proteasas y amilasas en el tracto digestivo. Esto significa una mejora en la eficiencia de la digestión de grupos de carbohidratos, de nutrientes, que pueden ayudar a la asimilación de estos nutrientes. Otro ejemplo es el diformiato de potasio, que agregado en diferentes concentraciones, en el año 2015 se hizo una investigación, agregado a 1, 2 y 3 gramos por kilogramo, tuvieron como efectos benéficos un mejor crecimiento y conversión alimenticia y una resistencia mejorada contra aeromonas hidrófilas. Y por último, en el año 2016 se usó un producto comercial, que es una mezcla de ácidos orgánicos, que agregados en la formulación del alimento en 5 y en 10 gramos por kilogramo, tuvieron como efecto una mejor resistencia contra Streptococcus agalactiae. Si bien nos damos cuenta, estos aditivos están enfocados en suplir el uso de antibióticos. Debemos recordar que debemos tener mucho cuidado con el uso de los antibióticos. Si algún productor lo usa, debe ser por recomendación de algún especialista, como son los veterinarios o ingenieros acuícolas. Siguiendo, vamos a hablar acerca de plantas medicinales. Es otro aditivo que en los últimos años está tomando gran importancia. Hablamos acerca del uso de hojas secas, aceites esenciales o extractos de algunas plantas medicinales que tienen efectos directos sobre alteración de la microbiota intestinal, es decir, eliminación o reducción
de bacterias patógenas que se encuentren dentro del tracto gastrointestinal y también confiere resistencia a diversos patógenos. Algunos ejemplos de esto es el uso del orégano. En una investigación en Colombia en el año 2011 hicieron extracción de aceite esencial a partir de orégano, donde el aceite esencial llamado carbacrol tuvo un efecto benéfico en reducción de costo de producción y una menor mortalidad acumulada sobre un enfrentamiento contra aeromonas hidrófilas, si no me equivoco. Y otra planta medicinal o otra planta es el romero, que en China ha sido usada para adicionarla dentro de la formulación del alimento. Fueron las hojas secas molidas las que se adicionaron y tuvieron un efecto antimicrobial contra Streptococcus agalactiae. En estos últimos años, no sé si ustedes habrán escuchado hablar acerca de la fitoterapia. Hay una creciente investigación de uso de fitoterapéuticos en la acuicultura para ver si se pueden adicionar estos aceites o extractos de algunas plantas. Por ejemplo, en una charla hace unos últimos días que escuché, sabía que acá en el Perú, si no me equivoco, en el IAP, estaban haciendo investigaciones en el uso de ajo, quión, de extractos de quión, para ver si tenían efectos antimicrobianos y antiparasitarios. Y ahora voy a hablarles acerca de los probióticos, otro aditivo, y aquí me voy a explayar un poco más porque les vamos a comentar nuestra experiencia en el uso, en la investigación para hallar potenciales bacterias probióticas. Eso es lo que nos dedicamos, ¿no? Definamos primero qué es un probiótico. La Organización Mundial de la Salud y la FAO definen a los probióticos como microorganismos vivos que cuando son suministrados en cantidades adecuadas promueven beneficios en la salud del organismo huésped. En acuicultura podemos definir este término como suplemento vivo microbiano que tiene efectos beneficiosos en el hospedador, modificando la flora asociada y la flora asociada al mismo, al hospedador y al ambiente, ¿no? ¿Cuáles son las características que deben tener una bacteria o probiótica? Debe ser de ambientes normales del tracto gastrointestinal de los peces. Obviamente no debe ser patógena ni tóxica. Debe tener un corto tiempo de reproducción, o sea, debe reproducirse muy rápidamente. Tiene que ser estable el contacto con bilis, ácidos y enzimas que se encuentran en el tracto gastrointestinal. Además, tiene que tener la habilidad de adherirse a la mucosa intestinal y colonizar. Y puede tener la característica de producir sustancias antimicrobianas contra algunas bacterias patógenas, como son las bacteriocinas o sideróforos. ¿Cuáles son los beneficios que nos producen estos probióticos? Mejoran la calidad del agua, reducen la materia orgánica sedimentada, pueden generar inhibición de patógenos por diversas vías, además mejoran el sistema inmunológico, o sea, habilidad de ejercer una propiedad promotora en la salud, y además aportan beneficios nutricionales, mediante la mejora de la digestibilidad y de la absorción de los nutrientes. Todo lo que les he comentado antes lo podemos ver reflejado en esta imagen que me pareció muy interesante, donde podemos observar que los probióticos incrementan la producción de amilasa, tripsina, que son enzimas que ayudan a degradar los nutrientes y por eso tenemos una mejora en la digestión y esto también conlleva a una mejora en el crecimiento. Además, genera la producción de citoquinas y anticuerpos
citoquinas como las interleuquinas y los factores necrosis tumoral, que son importantes en la inmunología, en la inmunidad de los peces frente a enfermedades. Además, también tenemos producción de células T y de macrófagos. Otro efecto benéfico de los probióticos es que pueden aumentar el crecimiento del tamaño de las vellosidades intestinales. De esta manera, aumentando el crecimiento, aumentando el tamaño de estas vellosidades, pues significa que va a haber un mayor área para la absorción de nutrientes, ¿no? Y por último, mejora la calidad del agua, convirtiendo la materia orgánica y los sedimentos, convirtiéndolos en CO2, que serán intercambiados con el oxígeno. Además, tienen efectos en reduciendo el estrés, tiene un efecto contra virus y bacterias patógenas, y además también hay investigaciones que tienen efectos sobre hongos patógenos. Pero, ¿cómo funciona todo esto, no? Acá voy a hablarles acerca de algunos mecanismos de cómo actúan estos probióticos, ¿no? Una forma de acción, el número 1, pueden ver, es la la exclusión competitiva, es decir, las bacterias probióticas colonizan el tracto gastrointestinal y de esta manera, colonizándolo, no permiten que bacterias patógenas se alojen en él. Debo comentarles que esto es muy importante porque las bacterias patógenas que afectan a los peces colonizan rápidamente durante una infección el tracto gastrointestinal. La segunda forma de acción sería la producción de sustancias inhibitorias, como por ejemplo las bacteriocinas, lisocimas, sideróforos. Estas sustancias inhibitorias, por ejemplo las bacteriocinas, son pequeños péptidos antimicrobianos que tienen efecto directo sobre bacterias patógenas. Otra forma de acciones son la competición por nutrientes. Es decir, si esta bacteria coloniza el tracto gastrointestinal, absorbe todos los nutrientes que encuentre ahí para su crecimiento, para su colonización, y de esta manera deja sin los nutrientes necesarios a las bacterias patógenas para que puedan sobrevivir en el tracto gastrointestinal. Otra forma es sobre la interferencia en el quorum sensing de bacterias patógenas. El quorum sensing es una forma de comunicación, se podría decir una forma de comunicación que tienen las bacterias a través de excreción de algunas sustancias extracelulares. Y por último, el número 5, mejoran la inmunidad. Como le había dicho antes, aumentan la actividad de macrófagos y de citocinas, ¿no? Y aquí les muestro una tabla. Bueno, la información es abundante. En internet hay demasiada investigación que se realiza sobre estas bacterias probióticas. He seleccionado algunas para mostrarles sus beneficios, ¿no? Tenemos algunas bacterias, vamos a hablar acerca de el método de adición y los efectos, ¿no? Debo recordarles que existen dos grandes métodos. El método de adición de estas bacterias está dividido generalmente en dos formas. Adición al alimento, donde estas bacterias probióticas son adicionadas a los alimentos y también pueden ser adicionadas al agua, ¿no? Como acá podemos ver, el Lactobacillus rhamnosus, que fue adicional al alimento, produjo mejora de la resistencia frente a una infección de Wartziella tarda. El Lactobacillus acidophilus, adicionado al alimento, incrementó la inmunidad y protección frente a Pseudomonas fluorensis y Streptococcus niae. Enterococcus faeciens
adición. Streptococcus faecium adicionado al agua mejoró el crecimiento en el cultivo de tilapia. Y podemos ver también que Pediococcus adicionado al alimento moduló la flora intestinal y la estimulación de la respuesta inmunitaria, ¿no? La lista es grande, podría continuar, pero pasemos al siguiente punto, que es cómo es el flujo de trabajo para la identificación de las bacterias probióticas. Todo comienza aislando bacterias presentes en el tracto gastrointestinal de los peces. Se recomienda usar bacterias probióticas de peces. En el mercado hay diversos probióticos que han sido aislados de diversas seres vivos, podemos decir de cerdos, por ejemplo, pero actualmente se recomienda que sean de la misma especie, ¿no? Se podría decir de peces, si van a ser aplicados en peces de agua dulce, que sean aislados de peces de agua dulce, si van a ser aplicados en peces de agua salada, peces marinos, que sean aislados de peces marinos. Estos peces deben tener algunos criterios, ¿no? Deben ser individuos saludables, que no presenten lesiones ni hemorragias. Deben ser organismos que hayan alcanzado la edad adulta, porque de esta manera nos aseguramos que las bacterias que sean aisladas sean organismos que se consideren residentes, y residentes en el tracto gastrointestinal. Y por lo menos se recomienda que un mes antes de este sacrificio y del aislamiento de las bacterias, estos peces no hayan sido, no hayan sufrido, no hayan, ¿cómo les puedo decir? No hayan sido medicados con antibióticos que puedan causar alteraciones en la comunidad microbiana, ¿no? Entonces, comenzamos con el aislamiento de las bacterias, luego seguimos con ensayos antagónicos, que significa para ver si estas bacterias tienen características de patogenicidad. Realizamos la actividad antagónica para ver si estas bacterias tienen actividad antagónica contra diferentes bacterias patógenas. Luego realizamos el ensayo de patogenicidad para ver si estas bacterias tienen efectos negativos sobre los peces. Si no tienen efectos negativos, se continúa la investigación. En caso se tuvieran efectos negativos contra los peces, se aborta la investigación. Esta bacteria, a muchos investigadores recomiendan incinerarlas. Si se cuenta con los medios apropiados, se puede crear un cepario de bacterias patógenas. El siguiente ensayo es resistencia a antibióticos. Tenemos que ver si estas bacterias probióticas con potencial probiótico son resistentes a antibióticos. Si tenemos un resultado favorable, continuamos con el siguiente ensayo, que es el ensayo de estabilidad en bilis y a diferente pH. Y luego continuamos con ensayo de actividades de enzimas digestivas. Luego de realizar este flujo, si todo es favorable, podemos tener una bacteria potencialmente probiótica, ¿no? A continuación se realizan diferentes ensayos que ya serían a escala, in vivo, adicionando el alimento que se va a ser suministrado a peces, y se tienen que realizar evaluaciones económicas para ver si de verdad vale la pena invertir en estas bacterias potencialmente probióticas. De ser así, finalmente se obtiene un producto comercial. Acá les tengo un flujo del aislamiento de bacterias de manera gráfica. Lo podemos ver en la primera imagen. Tenemos un compañero diseccionando el tracto gastrointestinal de un pez. Podemos diferenciar el intestino anterior y el posterior. Por lo general se recomienda aislar bacterias del intestino posterior porque es el lugar donde hay mayor
cantidad de bacterias, ¿no? Estas bacterias son aisladas, como podemos ver en la última imagen superior. Y posteriormente, cuando tenemos la bacteria aislada, hacemos técnicas de herramientas moleculares para su identificación. Lo que realizamos es a un cultivo de bacterias, le realizamos la extracción del ADN, y con este ADN usamos la técnica molecular de PCR, donde generamos réplicas, muchas réplicas de algún segmento de interés de este ADN. Este segmento de interés luego será secuenciado y así tenemos una secuencia de nucleótidos, que con esta secuencia de nucleótidos, a través del uso de herramientas bioinformáticas, como acá tenemos Nucleotine Blast, podemos identificar de manera molecular a las bacterias. Luego que le hemos identificado, realizamos esta prueba de patogenicidad, la prueba de hemólisis, ¿ya? Las bacterias patógenas, por lo general, tienen la característica de lisar los eritrocitos. De esta manera generan edemas y anemia. Lo que hacemos es, en una placa con un agar tipo sangre, sembramos estas bacterias. Si la bacteria realiza hemólisis quiere decir lisa los eritrocitos, se considera patógena y no nos serviría, ¿no? La hemólisis, hay tres tipos de hemólisis, ¿no? El alfa-hemólisis, que es acá podemos verlo en la letra A, que en la placa se ve de color verde, que es una hemólisis parcial, incompleta. Tenemos la letra B, que es la beta-hemólisis, que es una lisis total de los eritrocitos, y se genera un halo transparente alrededor de la bacteria donde ha sido sembrada, y la gamma-hemólisis. O sea, en la gamma-hemólisis del tipo C, acá que podemos observar que no se realizó hemólisis, no hubo lisis de los eritrocitos. Lo que nosotros buscamos son bacterias que realicen gamma-hemólisis. Lo siguiente que hemos realizado es la prueba del ensayo de resistencia a antibióticos, donde las bacterias son sembradas en placas con agar nutritivo, y posteriormente les colocamos encima unos pequeños discos que contienen antibiótico, y vemos si se genera un halo de inhibición. Posteriormente, este halo de inhibición será medido y será comparado con los estándares. Existe un libro del Comité Nacional de Estándares del Laboratorio Clínico, donde comparándolos con las medidas de estos halos, con esos estándares, podemos ver si estas bacterias son resistentes o no a los antibióticos. Lo siguiente que realizamos es ver una prueba para observar la actividad antagónica. Deseamos que las bacterias potencialmente probióticas, ¿no?, tengan actividad antagónica versus otras bacterias patógenas, ¿no? Lo que realizamos es sembramos la bacteria que sembramos una bacteria patógena en una placa con un agar nutritivo, y realizamos pequeños pocillos. Las bacterias que estamos investigando, inoculamos una pequeña alicuota, una gotita en estos pocillos, y vemos si tiene actividad antagónica. La actividad antagónica se refleja en la formación de unos pequeños halos transparentes en la placa, como podemos observar aquí. Esto significa que la bacteria investigada no permitió el crecimiento de la bacteria patógena. Además, otra prueba que realizamos es la resistencia a pH ácido, porque es importante
que estas bacterias tengan la capacidad de sobrevivir al paso del tracto gastrointestinal y persistir en el ambiente, ¿no? En este ensayo buscamos discriminar aquellas bacterias que no puedan crecer en presencia de sales biliares o pHs ácidos, ¿no? Entonces, sembramos las bacterias en diferentes pHs para ver en cuál sobreviven, ¿no? Otra prueba que realizamos es la prueba de la actividad proteolítica, ¿no? Es muy importante esta prueba porque algunas bacterias producen enzimas que ayudan a desdoblar diferentes fuentes de nutrientes, ¿no? Podrían ser las proteínas, ¿no? Lo que realizamos es una placa con un agar específico denominado agar leche. Sembramos nuestras bacterias de interés, ¿no? Estas bacterias excretan unas proteasas que son degradadoras de proteínas, ¿ya? Y la leche que se encuentra en este agar posee una proteína llamada caseína, ¿no? Que es la que le confiere el color blanco. Si nuestras bacterias de interés excretan proteasa, van a degradar la proteína caseína y se observará un halo blanco si es que siembras en un pocillo, o como podemos ver en la otra imagen, se realizó una raya donde se sembró la bacteria y a los costados hay un color blanco, halo de color blanco. Entonces, así podemos observar la actividad proteolítica, ¿no? Además, realizamos pruebas de viabilidad. Es muy importante saber que estas bacterias van a ser adicionadas al alimento. El alimento será como un vehículo empleado para que estas bacterias suministradas al hospedero lleguen a su tracto intestinal, gastrointestinal, ¿no? Y debemos observar cómo es el comportamiento de estas bacterias, y debemos saber si a lo largo del paso de los días la cantidad la densidad de las bacterias disminuye en el alimento. Entonces nosotros mezclamos los probióticos con alimento y de ahí en el laboratorio tomamos una pequeña muestra del alimento con el probiótico, que es un gramito, lo mezclamos con 9 mililitros de agua estéril o solución salina y realizamos diluciones sucesivas, ¿no? Y luego estas diluciones son sembradas en plaquitas y posteriormente realizamos un conteo de colonias, ¿no? De esta manera podemos obtener datos como las siguientes gráficas que pueden ver en la parte inferior, donde podemos ver que la densidad inicial de Enterococcus faecium y Pediococcus pentusacium fue disminuyendo al cabo del paso del tiempo, ¿no? Esto es luego de una semana, ¿no? 1 es la semana inicial, el tiempo cuando se inoculó y se inició la prueba, y 2 es después de 7 días, ¿no? Podemos ver que hay una disminución drástica de la densidad de estas bacterias. Por eso nosotros queríamos observar cada cuánto tiempo debíamos ir preparando este alimento con probióticos. Finalmente, todo esto que les he comentado se resume en una tabla de criterios, donde observamos que las pruebas que hemos realizado y qué respuesta deberían tener estas bacterias con potencial probiótico. La prueba de actividad hemolítica debe ser gamma hemólisis, o sea, ausente. En la susceptibilidad a antibióticos debe ser una susceptibilidad intermedia, es decir, deben ser resistentes a los antibióticos, pero no en su totalidad. Eso quiere decir que si en algún momento nuestro cultivo tiene que ser necesariamente medicado con antibióticos, podamos al final de esto conservar algunas bacterias dentro del tracto gastrointestinal,
La tolerancia al pH debe ser la mayor posible. Igual la tolerancia a sales biliares. Una capacidad antagónica deben realizar el diámetro de halo de inhibición. Y la viabilidad en el alimento debe ser igual o aproximado a la densidad inoculada inicial, ¿no? Que esto va a ser muy difícil porque con el paso de los días la densidad decrece. Finalmente les comento las pruebas que hemos realizado en laboratorio, nuestra experiencia en pruebas in vivo de adición de bacterias potencialmente probióticas al alimento. Estamos para preparación de un alimento funcional. Nosotros habíamos realizado previamente aislamiento de algunas bacterias que fueron identificadas a nivel molecular. Y posteriormente decidimos realizar pruebas in vivo, es decir, adicionadas al alimento. Nuestros cultivos bacterianos fueron sembrados a 30 grados por 24 horas. Después de eso, realizamos la técnica de diluciones seriadas para realizar una estimación del conteo de unidades formadoras de colonia por mililitro, con la fórmula que pueden ver abajo. El ensayo consiste de la siguiente manera, ¿no? Nuestra muestra es diluida en 100 microlitros de muestra es diluida en 900 microlitros de agua estéril. Cada dilución es un factor de dilución. Posteriormente, 100 microlitros de esta muestra es sembrada en una placa y incubada por 24 horas. Posteriormente, observamos el crecimiento de colonias y se utiliza la fórmula que se encuentra en el recuadro amarillo, ¿no? Contamos el número de colonias por el factor de dilución sobre el mililitro de la muestra sembrada. Aquí podemos observar el crecimiento de las colonias en las placas y realizamos la estimación. En el primer caso crecieron 37 colonias en una dilución de 10 a la menos 6. El volumen inoculado para esta siembra fueron 30 microlitros o 0.03 mililitros. Y realizando la fórmula anterior, obtenemos una densidad o un FC por mililitro de 1.2 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia por mililitro. Y en el segundo caso, obtuvimos el crecimiento de 108 colonias en una dilución de 10 a la menos 5, el mismo volumen de muestra sembrada, y luego de realizar el cálculo obtuvimos que teníamos 3.6 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro. De esta forma es una técnica muy usada para estimar la concentración, la densidad de tus bacterias, pero actualmente con el avance de la tecnología podemos hacer uso de este equipo que observan acá, que se llama espectrofotómetro, donde con una pequeña gotita del cultivo de tu bacteria puedes obtener rápidamente su densidad, ¿no? Y te evitas todo el trabajo anterior. Luego que nosotros cultivamos nuestra bacteria y sabíamos en qué densidad se encontraba y estimamos las unidades formadoras de colonia por mililitro, procedíamos a mezclarlo con alimento, ¿no? La concentración recomendada es 10 a la 6, de 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por gramo de alimento. En nuestro caso, nosotros usamos melaza de azúcar o algún agente comercial, un agente pegante. De esta manera nosotros nos asegurábamos que las bacterias, las células de las bacterias se adhieran al alimento, ¿no? Nosotros por los ensayos de viabilidad que habíamos realizado creíamos conveniente que debíamos hacer una preparación semanal de este alimento con probióticos, lo cual lo almacenábamos a 4 grados, ¿no? Que fue usado para alimentación de tilapias juveniles, ¿no? Por un tiempo de 60 días aproximadamente, ¿no? Con una ración diaria de acuerdo a una tabla de alimentación, ¿no?
la imagen que observan es, tengo una pequeña cantidad de alimento que le estoy rociando con un aspersor las bacterias probióticas, ¿no? Nosotros usamos una tabla de alimentación que encontramos de acuerdo al proveedor de nuestro alimento, ¿no? Acá podemos observar que podemos ver las diferentes temperaturas de los cultivos y podemos observar el peso del pez. Y de esta manera nosotros correlacionamos y podemos obtener la tasa de alimentación indicada, ¿no? De acuerdo al porcentaje de biomasa diaria. Debemos evitar adicionar alimento a los peces, a los cultivos, sin el uso de estas tablas, porque de esa manera estaríamos tal vez malgastando nuestro alimento, ¿no? Y en esta imagen tenemos aquí cuando estábamos realizando el pesado del alimento, que fue adicionado a los peces que tenemos al costado, ¿no? El resultado que obtuvimos después de esta prueba fue que teníamos una mejora en la tasa la tasa de conversión, el factor de conversión alimenticia, que fueron resultados muy prometedores, ¿no? Igual seguimos realizando algunas pruebas, ¿no? Finalmente, muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido esta charla y estamos atentos a alguna pregunta que tengan. Muchas gracias. Bien, gracias Adrián por tu participación, tu exposición. Entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas. Bien, acá hay una pregunta. A ver, dice, ¿a qué temperaturas se usa para romper los enlaces de soya y poder hacerla digerible para un carnívoro? También pregunta, ¿han usado el nitrógeno para poder deshacerlo? Algo similar se hace para el caso de celulosa en rumiantes. Y la última pregunta, ¿qué porcentaje de la proteína de soya es aprovechada por la tilapia? Bueno, para responder la pregunta que hice, ¿qué porcentaje de la proteína de soya es aprovechada por la tilapia? Bueno, según estudios, se determina que el coeficiente de digestibilidad de la proteína en tilapia está entre 85% y 92%. Ahora, me indica qué temperaturas usan para romper los enlaces de soya y poder hacerlas digeribles. Bueno, la verdad que no estoy muy segura de qué temperatura, pero, por ejemplo, para que esta harina de soya pueda ser más digestible en la formulación o para un animal carnívoro, se le puede agregar enzimas como son las fitasas que ayudan a aumentar esta digestibilidad, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente pregunta. A ver, dice, al inocular los probióticos, el agua y la temperatura no causa crecimientos no deseados. Bueno, me imagino que se refiere al momento de la inoculación, de controlar estos parámetros. También pregunta, ¿qué temperatura de incubación? Y si este inóculo se puede hacer en el alimento, porque cree que lo hacen en agua. Bueno, perdón, si no fui claro de repente, sí, el inóculo de las bacterias sí la realizábamos en el alimento. Sí, la temperatura de incubación de nuestras bacterias fue de 30 grados por 24 horas. Y sí, estos moleculares probióticos no causan crecimientos no deseados.
Dice, al inocular los probióticos, el agua y la temperatura no causa crecimientos no deseados. Bueno, no se entiende muy bien esa primera parte. ¿Se la podrá reformular, por favor? Bien, pasamos a la siguiente. ¿Se puede suministrar probióticos sin mezclar en el alimento? ¿Cómo determinar la concentración de probióticos en el alimento? Bueno, sí, la forma de suministrar los probióticos son de dos maneras, ¿no? Lo adicionas en el alimento o lo adicionas en el agua. Sí, esas son las dos formas que se utilizan, ¿no? A ver, y si la pregunta es cómo calcular, ¿podría- ¿cómo calcular? La concentración de probióticos en el alimento. Ah, ya, y para el final, para calcular la concentración de los probióticos, son por fórmulas matemáticas. A partir de tu concentración inicial que tienes, tu UFC por mililitro, vas a hacer el cálculo de acuerdo a cuántos mililitros de bacteria vas a utilizar en cuántos gramos de alimento, ¿no? Eso es por cálculo matemático nada más. Si quieren, les podemos compartir un ejemplo posteriormente, porque hacerlo de esta manera va a ser muy difícil, ¿no? Es un cálculo matemático. Simplemente es eso. Bien, siguiente pregunta. ¿Ha tenido problemas sobre las temperaturas durante el transporte para la incubación? ¿Sobre el aislamiento de probióticos en el intestino anterior o posterior? Bueno, problemas con las bacterias no hemos tenido, porque debemos recordar que las tilapias son peces tropicales, entonces no necesitamos muy bajas temperaturas para el cultivo de estas bacterias, ¿no? Pueden ser a temperatura ambiente. Las bacterias aisladas de tilapia pueden crecer muy bien a temperatura ambiente si es que no tienes, por decir, una incubadora que pueda aumentar la temperatura. Entonces, no tenemos problemas con el cultivo de estas bacterias, ¿no? Y en el transporte tampoco, porque lo podemos hacer a temperatura ambiente fácilmente, ¿no? Bien, si alguien tuviera otra consulta, si no, daremos por terminada la capacitación. A ver, una pregunta más. ¿Se puede mezclar en un mismo alimento el uso de prebióticos y probióticos para suministrar en una sola presentación? Sí se puede hacer. Hay un término que no usé en esta presentación, pero es el término de simbióticos, que es el uso de prebióticos y probióticos. Si nosotros nos podemos a buscar un poco en internet, podemos ver que hay productos comerciales que son la mezcla de estos dos, ¿no? Tenemos algunas fibras mezcladas con algunas bacterias, ¿no? Sí se puede hacer, es factible, pero si uno lo quiere investigar, tiene que hacer muchas pruebas para ver si no hay se podría decir, un efecto antagónico del prebiótico contra el probiótico, ¿no? O a la inversa. Bien, al parecer esas son todas las consultas. Bueno, acá hay una consulta más que llega. Nos consultan si aquí en Perú hay alguna empresa que venda probióticos comerciales para peces o que se dedique a la investigación. Empresas que se dediquen a la venta de probióticos, sí hay, pero no podemos decir el nombre. Si quieren, les podemos pasar por interno. Tenemos algunos nombres, no tienen sede tal vez en el país, pero sí te pueden hacer llegar probióticos, prebióticos y la mezcla de ambos. Sí hay algunas empresas. Una consulta más dice, ¿han realizado estudios morfométricos sobre el efecto del probiótico en peces? Claro, sí hemos realizado. Sí, tenemos resultados muy prometedores
en estos, perdón, tenemos estudios muy prometedores en este campo. Cuando hemos realizado la biometría, sí hemos visto que el uso de probióticos ayudó en la ganancia de peso, ¿no?, de las tilapias. Bien, estimados, siendo las 5:51, damos por finalizada la capacitación. Se les agradece por su participación y los esperamos el viernes en la segunda capacitación, igual a las 4 de la tarde, así que por favor a sus correos para que puedan ingresar a tiempo. Listo, muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de día. Hasta luego.